E aí, pessoal, boa tarde a todos, buenas tardes a todos. Vamos dar início à classe. Creio que já ingressaram todos. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la inmunidad frente al virus, frente a bacterias y también frente a parásitos. E o processo inflamatório que vocês já conhecem. Creio que a maioria ingressaram. Tá chegando bem o áudio aí, pessoal? Se não, qualquer coisa eu mudo de microfone, tá bom? Tá chegando bem o áudio, pessoal? Chegando bem? Tá sim, doutor. Ah, ok. Muito bem. Ya, hoy día vamos a hablar de ese tema, ¿no? Y le voy a presentar también un trabajo que ustedes van a hacer. Pero eso en la práctica, ¿ya? Ustedes van, en la parte práctica, ustedes van a preparar un video, ¿ya? Para la otra semana, para que ustedes también puedan estar presentando, ¿ya? Es un video, perdón, no es un video, todavía no es el video. Va a ser un trabajo escrito, ¿ya? Va a ser un trabajo escrito. Vamos a poner, ustedes van a seleccionar su tema, ¿ya? La cosa que todos los temas están incluso, ¿está bien? Para que en la siguiente práctica ustedes me puedan presentar, ¿está bien? Muy bien, vamos a dar inicio. Muy bien, entonces nosotros ya estudiamos hasta todo el proceso inmunológico, ¿no ve? Creo que ese va a ser creo que el penúltimo tema de la segunda parcial, ya, porque son pocos temas, son como 12 temas nomás en inmunología, no son muchos temas. Y en base a eso vamos a hacer el examen, ¿no ve? Bien. En el cuerpo, ¿no ve? En el cuerpo humano existen básicamente tres tipos de barreras. Estas barreras son una especie, ¿no ve? De protección del medio interno con el medio externo, ¿no ve? Y estas barreras pueden ser de tres tipos principales, ¿no ve? Existe la barrera física, existe la barrera química y existe la barrera biológica, ¿no? Entonces son las tres barreras principales que va a proteger nuestro organismo. Y la mayoría de los patógenos no logran atravesar la piel o tampoco las mucosas, ¿no ve? Son una de las barreras que está compuesto tanto físicamente, químicamente, cuanto biológicamente, ¿no ve? Entonces la piel y la mucosa tienen esta propiedad, una propiedad de barrera, ¿ok? Entonces, esta propiedad que tiene, ¿no ve? El cuerpo son varios tipos, ¿no ve? O sea, físico, químico y biológico. Y la finalidad es simplesmente impedir que cualquier patógeno ingrese para dentro del organismo que pueda causar algún tipo de daño. ¿Ya? Entonces, ellos van a impedir la entrada, ¿no?, de microorganismos al medio interno. Los dos más importantes es la piel y la mucosa. Ahora, dentro de la barrera química existe una función que es una función bactericida. O sea, SIDA es muerte, ¿no ve? Entonces, existen funciones que son bacteriostáticas que disminuyen la cantidad de cepas
de uma determinada bactéria, e existe a função bactericida que causa a morte de um determinado microorganismo, ¿no ven? Ahora, una de esas funciones, ¿no?, que es la función química dentro de la barrera bactericida, de la función bactericida, vamos también a tener protección por enzimas o simplemente por el estómago, anatómicamente, ¿no? La anatomía del estómago, ¿no? Y también a través de células epiteliales del sistema respiratorio. Bien, entonces encontramos, ¿no?, por ejemplo, las enzimas. Tenemos lisoenzimas y pitialinas, ¿no ven? En el estómago, una de esas barreras químicas sería la producción de ácido, ¿no ven? Tiene un pH ácido que varía de 1.5 a 3,0, ¿no ven? Dentro del sistema respiratório também podemos encontrar células epiteliales, ¿no ven? Son células que simplesmente tienen a função de producir moco, ¿ya? Tienen a função de producir moco. Y además es encargada de expulsar al exterior, ¿no? O sea, el moco va a estar dentro de la pared, dentro de la cavidad nasal, durante todo el percurso, ¿no?, del trato respiratorio, hasta los bronquios, bronquíolos, alvéolos, ¿no ve? Bien, y este moco tiene la función de agarrar los patógenos, cualquier invasor, ¿no?, cualquier tipo de cuerpo extraño, y simplemente ellos se van a pegar en este moco, es como si fuera un pegamento, una especie de cola, ¿no ve? Un pegamento. Y simplemente el moco va a reunir, va a agregar todas las impurezas que tiene, por ejemplo, en el aire. Todas las partículas, todos los cuerpos extraños que simplemente pueden adentrar a nuestro sistema respiratorio. ¿Ya? Entonces, sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las enzimas como pitialina, lisoenzimas, el estómago, el pH ácido, ¿no ven?, que incluso ayuda a destruir no solamente patógeno, pero también ayuda a degradar, ¿no?, lo que es el bolo alimenticio, convirtiendo bolo alimenticio se va a convertir en quimo, ¿no ve? También tenemos ejemplo de células epiteliales del sistema respiratorio, en la cual va a producir moco, ¿no ve? Y también encargada de expulsar al exterior. Otro ejemplo, en el trato, ¿no?, en el trato gastrointestinal también existe la producción de moco, ¿no ve? Y esta producción de moco es también una función bactericida, ¿ya? Tiene función bactericida, ¿está bien? Ahora, la barrera biológica, ¿no? La existencia de microorganismos, esos microorganismos que nosotros hablamos, es proveniente del propio cuerpo, ¿ya? El cuerpo ya lo tiene, por ejemplo, como Streptococo dorado, por ejemplo, ¿ya? O Streptococcus aureus, que es lo mismo que Streptococo dorado. Son microorganismos, por ejemplo, que están en la piel. Todo ser vivo, todo ser humano tiene este microorganismo, tiene esta bacteria en el cuerpo, ¿ya? Y como ya tiene una bacteria ya en la piel, por ejemplo, otra bacteria que seguramente quiere ingresar en la piel, va a ser difícil, ¿no? Porque ya tiene una colonia de un microorganismo. Pero ustedes pueden pensar, pero estos microorganismos que tiene, como en la piel, que acaba de decir, ¿no? Usted acaba de decir que tiene en la piel, esos organismos no afectan, no puede generar lo que es la inflamación. Sí, claro, puede generar inflamación, pero se tiene una supercolonización de esta bacteria, ¿ya? O cuando, por ejemplo, existe una mala asepsia y antisepsia, ¿no? Por ejemplo, el estafilococo dorado o estafilococo aureus, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a aplicar un inyectable a una persona, tenemos que hacer primeramente asepsia y antisepsia, ¿no ve? Cuando hacemos asepsia y antisepsia, nosotros estamos retirando esta flora, o sea, estamos retirando este microorganismo para poder pinchar a una persona, para poder perfurar, ¿no? Para poder hacer que nosotros colocamos un inyectable.
Pero, ¿qué sucede? Se simplemente no tiene una buena asepsia e incepcia. Simplemente nosotros podemos agarrar esta bacteria que está en la flora de la piel y simplemente ingresar. Imagina que nosotros tenemos aquí la piel, eso es la piel. Y tenemos nuestra aguja acá. Imagina que eso es la aguja, ya por si acaso. Y ahí tiene un microorganismo, por si acaso. Si nosotros metemos eso adentro, va a generar incluso necrosis, ¿ya? Entonces, si ellos adentran, va a causar inflamación, va a causar necrosis, ¿no? Pero si ellos solamente están colonizando ahí la piel, no hay mucha importancia. ¿Por qué? Porque ellos participan de la flora normal de la piel, ¿ya? Así como existe la flora bacteriana, igualmente. O sea, si existe una flora bacteriana adecuada, si existe un pH adecuado, si existen barreiras enzimáticas que están en los niveles y parámetros considerables, seguramente va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil que existe la colonización por otros patógenos. Otros patógenos que son potencialmente prejudicial a la salud y que pueden generar ahí enfermedades. ¿Ok? Ahora, el proceso inflamatorio, ¿no ven? El proceso inflamatorio, eso sería como la cascata, ¿ya? De la inflamación. ¿Ok? La cascata de la inflamación. Primero, existe, ¿no?, un reconocimiento del patógeno por el sistema inmune. Va a existir, ¿no?, un reconocimiento del patógeno por el sistema inmune a través de la inflamación. ¿Ya? A través ahí de la inflamación. ¿Y quién va a activar, no? El patógeno va a activar el sistema inmune innato. Luego induce la inflamación, que estos va a reclutar, ¿no?, nuevas moléculas y células para el sistema inmune. En el segundo paso va a ocurrir, ¿no?, una respuesta innata. ¿Ya? El tercer paso sería el reconocimiento del microorganismo. O sea, los antígenos van simplemente a reconocer el microorganismo. En la cuarta etapa va a inducir la secreción de mediadores. Puesto eso, en la etapa 5 va a existir una inflamación local, ¿ya? O simplemente puede existir una inflamación generalizada, o sea, sistémica en la fase aguda, ¿ya? Y 6 sería todos los efectos sirven para controlar la infección mientras activa la respuesta adaptativa, ¿ya? Entonces salimos del reconocimiento del patógeno a través del sistema inmune innato, ocurre la respuesta, se reconoce el microorganismo, induce la secreción de mediadores, luego activa una inflamación local, ¿ya?, en la fase aguda, y en la etapa 6, que es la finalización de todo el proceso inflamatorio, todo esto, todas esas etapas tienen la finalidad de activar una respuesta adaptativa. O sea, que futuramente la persona que tenga contacto con ese tipo de patógeno no tenga o no adquiera o no desarrolle, no se desenvuelva lo que es esta enfermedad, ¿ya? O sea, evita todo una cascada, ¿no? Entonces, eso sería el paso a paso, serían las etapas, ¿no?, las etapas principales de la cascada de la inflamación, que todo tiene y contribuye para activar la respuesta inmune adaptativa. ¿Ya? Entonces, aquí está una imagen, ¿no?, de un microorganismo que pasa por el reconocimiento, ¿no?, de las células inflamatorias, como por ejemplo los mastocitos, ¿no? Ayuda a reconocer, libera mediadores, ¿no?, como por ejemplo la histamina, ¿ya?
Y eso activa también el sistema complemento, ¿no ven? Ahí está el sistema complemento y va a generar lo que son inflamación, ¿no? Y también va a estar presente todas las células inflamatorias como los macrófagos, ¿ya? Perfecto. Y todo eso va a generar lo que es la respuesta, ¿ya? La respuesta inflamatoria. ¿Ok? Entonces, gera la respuesta inflamatoria. Bien, ahora, durante el proceso, ya, durante el proceso de la inflamación, existen algunos eventos, ya, existen algunos eventos coordinados. Por ejemplo, a nivel, imagina que nosotros tenemos una piel. La piel, ustedes saben, ¿no?, que el sistema tegumentario es un sistema rico, ¿no?, en vascularización, tiene bastante vascularización. Uno de esos eventos es hacer la vasodilatación. O sea, simplemente va a aumentar el grosor, o sea, el diámetro, ¿no?, de los vasos sanguíneos. Otro, va a aumentar la permeabilidad capilar, o sea, si aumenta la vascularización, significa que aumenta la cantidad de líquido. Pero si aumenta la vascularización, también va a disminuir, ¿qué va a disminuir? Las presiones, principalmente la presión arterial, es una. Aumenta la concentración de líquido, ¿ya? O sea, si eso aumenta de diámetro, significa que cabe más sangre que adentro, ¿no ven? Dentro del vaso. Aumentor de diámetro aumenta la cantidad de sangre. Pero la segunda etapa existe un aumento de la permeabilidad capilar. O sea, en el vaso, en el endotelio, ahí tenemos el endotelio, ¿no ven? Que es el epitelio de la pared de los vasos sanguíneos. Ahí tienen su túnica íntima, media y adventicia, ¿no ven? Creo que se recuerdan. Existe también un aumento de la permeabilidad vascular. O sea, existe un aumento de traspaso de líquido del intracelular para el extracelular. ¿Por qué? Porque está teniendo una permeabilidad capilar. Ustedes recuerdan cuando nosotros tenemos un tejido epitelial, ¿no? Ahí tenemos un tejido epitelial. Recuerdan que existe una barrera lipídica. Esta barrera lipídica envuelta de todo el tejido epitelial es simplemente para impedir, controlar la pasaje de agua, ¿no ve? Impide y controla la pasaje de agua desde el intracelular cuanto para el extracelular. O sea, existe una barrera lipídica, que es una barrera hidrofóbica, ¿no ve? Es una barrera hidrofóbica, o sea, va a repelir la agua. ¿Perfecto? Entonces, cuando existe un aumento de la permeabilidad capilar, significa que todo el líquido que está presente acá en la sangre, dentro de mi vaso sanguíneo, significa que ellos pueden salir desde la sangre para los tejidos adyacentes. Y eso significa que el paciente va a tener edema, ¿no ve? Va a tener edema. 3. Induce la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales. ¿No ven? Otro, la 4. Induce el endotelio la expresión de moléculas que provoca la coagulación local. Y 5 va a tener la quimiotaxis. ¿No ven? Bien, ahora desde ese proceso, ustedes ya saben, ¿no? Ustedes pasaron semiología. En semiología ustedes se recuerdan lo que es la tretada de Celsius, ¿no ve? Tumor, rubor, calor y dolor, ¿no ve? Tumor, o sea, edema. Calor, producido por los mediadores inflamatorios. Tumor, dolor. El dolor va a ser producido porque una vez que existe la permeabilidad capilar, existe el contacto del líquido con las terminaciones nerviosas, entonces va a producir dolor. Tumor, dolor,
y la última, rubor, ¿no ven? O sea, tumor, dolor y rubor, ¿cierto? Entonces, todo eso es la tretada de Celsius, ¿no ven? Entonces, ustedes van a encontrar básicamente en quase todo el proceso inflamatorio la presencia de esos 4 signos, ¿no ven? Los 4 signos, ustedes van, signos y síntomas, ¿no ven? Ustedes van a encontrar esos 4 quesitos, ¿no ven? Entonces, todo eso provocado por esa serie de eventos, ¿no?, que está presente en la cascada de la inflamación. ¿Ya? Ahora, ya sabemos cómo va a ocurrir, ¿no? Primero ocurre el incremento del diámetro vascular. Ya, ustedes ya saben, aumenta el vascular. Porque existe una contracción del músculo liso vascular que aumenta el flujo de sangre, ¿no ven? Aumenta el calor y aumenta el rubor. Ya, perfecto. Aumento de la permeabilidad capilar, porque existe una relación entre los endotelios, entre los endoteliocitos, ¿no? O sea, las células endoteliales. O sea, tenemos aquí el diámetro del vaso, ¿no ve? Y alrededor de eso tenemos lo que es el endotelio, ¿no ve? O sea, las células. Ahí tienen las células, ¿no ve? Tienen las células. Y existe esta relación, o sea, existe un aumento del espacio entre una célula y otra que va a permitir el paso de líquidos, ¿no ven? El paso de líquidos desde el intra para el extra, el espacio, el territorio, ¿no? Intracelular o extracelular que sea. Eso hablando de célula. Y si estamos hablando de tejido, igualmente, ¿no ven? Bien, y eso va a provocar lo que es el edema y dolor, ¿no ven? Y existe también una concentración de proteínas sanguíneas. O sea, si dentro del diámetro del vaso sanguíneo, aquí tengo un vaso sanguíneo, cabe una cantidad X de líquidos, ¿no ve? Por ejemplo, vamos a poner agua acá como ejemplo, pero usted sabe que puede ser sangre y todo más. Si yo disminuyo la cantidad de ese líquido que está presente en la sangre, significa que va a aumentar la concentración de células, ¿no ve? Y una de las células que va a aumentar su concentración es justamente las inmunoglobulinas y el sistema complemento, ¿ya? O sea, aumenta la concentración de proteínas sanguíneas. ¿Perfecto? ¿Se entiende? ¿Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ya. O sea, eso es muy tranquilo, ¿no? Ustedes ya estudiaron, creo que en histología ya estudiaron, creo que en fisiología, fisiopato ya estudiaron. Quanto a tumor, rubor, calor, edema, ¿no? Ustedes ya estudiaron lo que es en semiología igual. Y ahora una vez más en inmunología, ¿ya? Entonces, es facilito el tema. Muy sencillo el tema, ¿ok? Perfecto. Ahora, el tercer paso va a ocurrir la inducción y la expresión de moléculas, ¿no? Como, por ejemplo, la unión de fagocitos y linfocitos. El reclutamiento de células circulantes. En la etapa 4 va a ser la inducción del endotelio, que va a impedir la infección entre la corriente sanguínea y que eso mismo se disminuye. Y va también a favorecer que el patógeno se dirija por vía linfática hacia los ganglios locales, ¿no ven? Y 5, ¿no? Etapa 5 hasta la quimiostaxis, ¿no? De macrófago, fibroblastos, células endoteliales, queratinocitos y también las células musculares lisas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos de la inflamación? Ya tenemos algunos efectos de la inflamación. Existen efectos inducidos, ¿no ven? Aquí vamos a ver los efectos inducidos, los fenómenos, ¿no? ¿Qué efectos tiene y cuál sería la consecuencia? Si existe un incremento de la vascularización, indica que va a tener un aumento del flujo sanguíneo y la presencia de rubor y calor.
Si aumenta la permeabilidad vascular, existe una acumulación de líquido local y luego a tener edema y dolor. Si existe la expresión de molécula, vai ser, es decir, la extracción de fagocitos y linfocitos, ¿no ve? Y vai existir la famosa fagocitose. Si existe la inducción de la coagulación, indica que va a ser impedida la diseminación del patógeno a través de una respuesta adaptativa. En la quimiostaxia se aumenta las células inmunofocales en el foco infeccioso, ¿no? Va a tener una fagocitose más una respuesta adaptativa. ¿Ya? O sea, este cuadro es uno de los más importantes, ¿ya? De todo el slide, de toda la diapositiva. ¿Ya? Entonces tenemos ahí cuáles son los efectos de la inflamación, qué fenómenos induce, cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias de esos fenómenos. ¿Ya? Ahora, dentro de la inflamación tenemos una respuesta en la fase aguda, ¿no ven? Que va a ser provocado ahí por la acción de factor de necrosis tumoral alfa, que va a activar las interleucina 1, y la 1 va a activar las interleucinas 6, que sobre todo va sobre las distintas células del tejido y órganos, ¿no ve? Va a aumentar el catabolismo de grasas, proteínas y tejidos adiposos, hepáticos y también muscular. Va a tener un aumento de la temperatura corporal vía hipotálamo y luego va a tener la fiebre. ¿Ok? O sea, esa es la fisiopatología de la fiebre. Eso seguro, senhores, essa é pergunta de grado. Explica-me a fisiopatologia da febre. Explicar-me a fisiopatologia do vômito. Explicar a fisiopatologia da diarreia. É clássico. ¿Ya? De la febre ya sabe. Existe o fator de necrose tumoral alfa, que ativa as interleucina 1, que ativa as interleucinas 2, que va sobre os tejidos, órganos e células, ¿no ve? Aumenta o catabolismo de grasa, ou seja, empieza a destruir as grasas e proteínas convirtiéndose em energia del tejido adiposo, ¿no? Ou também del tejido muscular. Aumento de la temperatura via hipotálamo, ¿no ve? Ou seja, todas essas informações para chegar ao centro hipotalâmico e simplesmente ocorrer um aumento de temperatura. E isso nós conhecemos como fiebre. ¿Ok? Agora, as células infectadas por vírus não secretam algumas proteínas, como por exemplo os interferon alfa e beta. Eles vão atuar não como de forma autócrina y parácrinas en 3 niveles. 1. Por la inhibición de la replicación del genoma vírico y de la síntesis de proteínas virales. 2. Va a ocurrir un aumento de la expresión de las moléculas ¿ya? Convertidoras de enzimas en la clase 1 y las activaciones de los linfocitos NK. ¿Ok? Bien. Ahora la respuesta inmune frente a algunos distintos microorganismos. Tenemos una clasificación taxonómica, ¿no? Tenemos ahí circulante en el cuerpo, tenemos bacterias, tenemos virus, hongos, ¿no ve? Parásitos y priones. Otra clasificación segundo el ciclo viral es que estos virus, ¿no? Esses vírus, bactérias, hongos, parásitos, eles podem ser tanto intracelular quanto extracelular, ¿no ve? Agora, classificação de acordo a sua composição e estrutura, ¿no? Pode ser em la pared, pode ser em cápside ou então em la membrana. Las bactérias, ¿no? Las bactérias extracelular dependen de la producción de inmunoglobulina G, A y M. Frente a bactérias que son gram positivas, las lisoenzimas, ¿no? Son producidas por los neutrófilos, en la cual tiene gran eficacia. Frente a gram negativos, el completo, ¿no? Es de gran eficacia. En el virus,
los virus intracelulares son obligados, ¿no?, a manifestarse en una fase extracelular. Pueden ser bloqueados por inmunoglobulina G y inmunoglobulina A. Son destruidos por el complejo anticuerpo complejo, ¿ya? Y en la fase intracelular son eliminados por lisis o entonces por la apoptose, ¿ya?, frente a acción de los linfocitos TC y NK. Los hongos son principalmente en pacientes inmunocompetentes, ¿no?, frente a algún tipo de lesión localizadas. Tenemos la presencia de inmunoglobulina A y dermatocitos. Pacientes que son inmunocomprometidos, existen lesiones sistémicas, ¿no? Tenemos los linfocitos TH1 que activan los macrófagos y también los neutrófilos a través de una eliminación de células fúngicas fagocitadas. Y los parásitos, ¿no?, protozoos o eumitos, tenemos dentro de los protozoos una respuesta inata, luego una respuesta adaptativa. Los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos van a producir enzimas tóxicas como peroxidasa, fosfatasa, nucleasa, lisozima y catepsinas. Los eosinófilos, ¿no?, van a producir proteínas básicas. Los basófilos van a producir lo que es histamina y heparina. Los eumitos van a generar una respuesta adaptativa y la generación de inmunoglobulina G, A y E. Perfecto. Ahora, la tarea de ustedes, ¿no? La tarea de ustedes para la parte práctica de la siguiente semana. Ustedes van a hacer un trabajo ya de pesquisa igual, no es un mapa mental, ustedes van a pesquisar ya, de acuerdo a estas enfermedades que tiene acá, ya, las que no están en vermelho, ¿no?, que no están en rojo, todas essas que están apareciendo para ustedes. Ustedes pueden escoger una, ya que no sea repetitivo, ¿está bien? Creo que tiene enfermedad suficiente para todos. Ustedes seleccionan cuál de las enfermedades ustedes quieren hablar. Entre ustedes mismos ustedes se van a dividir, ¿está bien? Tanto las enfermedades de las 3 clases que están acá, ¿ya? Entonces ustedes van a dividirse, cualquier una de esas que están por acá, ¿ya? Y ustedes van a presentar en la siguiente semana. ¿Cómo consiste el trabajo? El trabajo va a ser un máximo 3 páginas, ¿ya? 3 páginas, suficiente. Ustedes van a buscar la definición, ¿ya? Ya, ¿qué sería? ¿Qué consiste? Ustedes van a hacer una revisión bibliográfica. ¿Ok? Revisión bibliográfica. Ustedes van a pesquisar la definición de la enfermedad, cuál es la clínica, ¿ya? Cuál es la fisiopatología relacionada con la inmunología y cuál sería el tratamiento general o entonces, si ustedes encuentran, puede ser el específico, pero de forma que tenga el general. ¿Está bien? Claro, no me va a decir, ya se trata con 100 miligramos de tal medicamento. No es eso, señores, ¿ya? ¿Cuáles serían los tratamientos? Tienen que hacer hidratación, tienen que hacer reposición hidroelectrolítica, tienen que hacer, por ejemplo, posición semifolio. Eso es el tratamiento general, ¿ya? Tienen que hacer fisioterapia. ¿Perfecto? Entonces va a buscar, por ejemplo, artritis reumatoides, asma, colitis ulcerosa. Ustedes pueden hacer en dupla, no hay problema, ¿ya? En trío no hay problema. Ahora, hagan bien ese trabajo, ¿ya? Hagan bien este trabajo, porque este trabajo va a servir para hacer el video, ¿ya? Hay un video que ustedes van a hacer en la tercera parcial, que consiste en este mismo trabajo, ¿ya? Pero ustedes van a grabar un video explicando todo eso. Ahora no, ahora ustedes van a hacer la pesquisa, ustedes van a pesquisar. Otra cosa, ¿qué consiste una revisión bibliográfica? ¿Ya? ¿Qué consiste? Ustedes van a poner un título,
¿no ve? Por ejemplo, conceptos. Ya ustedes van a escribir sobre, por ejemplo, asma. Ya. El autor, ustedes van a escribir el autor. Van a poner aquí, Silva dice, ¿no ve? Esto sobre el concepto de asma. Y existe otro autor que va a decir que asma tiene otro significado. ¿Ya? O sea, ustedes van a hacer una revisión bibliográfica. Ustedes van a agarrar hasta 2, 3 conceptos. No es solamente el primer concepto que le aparece ahí en el Google y le va a colocar. No, no es así. ¿Ya? Y me va a poner la fuente. ¿Ya? Va a poner aquí el autor 1 dice, ¿no? Y va a escribir lo que él dice. El autor 2 dice otra cosa. Ustedes escriben. Si hay un tercer autor, va a escribir lo que el tercer autor también está diciendo. Eso sí consiste en una revisión bibliográfica. ¿Ya? Por eso yo digo, es pequeño, máximo 3 páginas. ¿Está bien? Máximo 3 páginas. Doutor, Oi. essa revisão bibliográfica vai servir só para o conceito ou para todos os outros tópicos? Para todos os outros, porque todos divergem. Sempre vai ter divergência, tá? Sempre que existir divergência, vocês coloquem. Tá bom? ¿Ya? Y ustedes van a hacer en esta orden. ¿Ya? En esta orden va a ser definición clínica, fisiopatología relacionada con la inmunología, ¿ya? Y el tratamiento general, ¿ya? Se quiere hablar de un tratamiento más específico, se trata con tal medicamento, pero no necesita especificar, por ejemplo, la dosis, el horario, esas cosas. ¿Está bien? Es más general. ¿Está bien? Doutor, pode ser digitado? Sim, digitada. Digitada, tá bom, pessoal? Doutor, mas pode ser escrito também, doutor? Porque Pode, como vocês quiserem. fazer escrito. Pode fazer sim, não tem problema não, tá? Já. Muito bem. Já há alguma pergunta que vocês queiram fazer? Slide? Já não é problema, pode ser el slide. A coisa é que haga uma revisão bibliográfica, já? O sea, el autor 1, 2, 3 dice eso. O sea, los autores no concordan entre sí. Ya, ahora sí, los autores concordan entre sí, ¿no ven? Y ustedes escriban un parágrafo pequeño, ahí ustedes van a poner su comentario abajo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, aquí ustedes van a empezar a poner, por ejemplo, conceptos, ¿no ven? Conceptos, ya. Ustedes van a escribir su concepto. Pone ahí, por ejemplo, asma, por ejemplo. El concepto, ¿no? El autor 1 dice, ¿no? Y ustedes van a escribir lo que él está diciendo. Ya, punto. Ahora el autor, de acuerdo, ¿no? El autor 2, ustedes van a escribir su concepto ahí. O entonces puede ser el autor, el libro, que sea. Y abajo de todo eso, ustedes van a poner su comentario. Se puede observar que, ¿no ve? Los autores concordan entre sí, que existe una divergencia entre los autores. ¿Ya? Perfecto. O entonces se ha cambiado de acuerdo a los protocolos, de acuerdo al congreso, de acuerdo a la publicación de alguna revista. Eso es una revisión bibliográfica. Ya ustedes van a revisar cuáles son los principales conceptos, si ellos concordan o discordan, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Siempre va a existir divergencia, señores. Siempre. ¿Ya? Siempre va a tener alguna divergencia. Pregunta clásica. Ustedes van a hacer por ejemplo, el reválida, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy estudiando. Pergunta clássica.
A pergunta te pergunta, por ejemplo, en el examen, ¿cuántas ecografías una mujer embarazada tiene que hacer? Ya, la respuesta puede ser variable. Ya, la respuesta puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o ninguna. Todas estas respuestas están correctas. Ahora va a variar de acuerdo al autor. ¿Quién te pregunta? La Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una mujer embarazada en estado normal de salud normal, sin ningún antecedente patológico, la respuesta sería 0 ecografías. De acuerdo al Ministerio de Salud de Bolivia. De acuerdo al Ministerio de Salud de Bolivia, tiene que hacer 3 ecografías durante la gestación, o sea, una cada trimestre. Perfecto. De acuerdo al Ministerio, de acuerdo a la Secretaría Estadual de Salud del Estado de Acre, tienen que hacer 2 ecografías, por ejemplo. Ya de acuerdo a la universidad, al Hospital Universitario de São Paulo, por ejemplo, tienen que hacer 7 ecografías. O sea, son respuestas variables. Varía de quién te pregunta, ¿no ve? ¿Quién está te perguntando? Entonces tiene que saber qué autor está te preguntando. Eso es lo más complicado, señores, porque tienen que meter toda esa información en la cabeza. Y ahorita ustedes están metiendo todos los conceptos, América Latina, todos los conceptos españoles, argentinos, todos los conceptos de Caribe, ¿no ve? De Cuba, todos esos conceptos. Hay algunos conceptos también que son de Brasil, pero lo peor es después ustedes hacer la transición. Entonces, yo siempre recomiendo que ustedes siempre hagan esa transición automáticamente, ¿ya? Siempre estén leyendo las actualizaciones, qué sale, qué dice, ¿ya? Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Os conceitos? Não, o conceito é no início aqui, tá, pessoal? Olha só, tem uma ordenzinha aqui. Yeah? Definição. Definição é conceito, né? Quais são a definição? Por exemplo, asma. O que é asma? Asma, de acordo com o autor 1 é tal coisa, de acordo com o autor 2 é tal coisa. Yeah? Qual a clínica? Yeah? Simplesmente, a clínica muito pouco vai divergir, não é? A clínica. Pero se há alguma divergência, vocês acrescentam. Yeah? Tá bem? Oi. O senhor falou que a gente pode se basear só em 2 autores? Pode, em 2 autores. Minimamente, tá? Sim. Então, obrigada. Só ficar a dúvida. Ya. Ya, senhora, alguma pergunta mais? Se não há pergunta, a las 17:30 entra o grupo A. Ya, el grupo A va a presentar lo que es... Ustedes ya presentaron el sistema complemento, ¿no? En la anterior clase. Ou vocês não apresentaram? Já, né? Então agora é o sistema... O sistema não, agora é a imunoglobulina, não é? Ou anticorpo. Deixa eu ver aqui. Anticorpo. Anticorpo, né, pessoal? Anticorpo, tá bom? Então vocês preparem o que é seu mapa mental, seu texto, seu slide que está hecho, não é? Quando ingressemos à classe prática, vocês já tenham preparado, não? Vocês vão compartilhar a pantalla de vocês, me vão apresentar um por um, tá bem? Perfeito? Vocês arrumem, deixa tudo organizado, por exemplo, abre o PDF que vocês vão usar. Se for um PDF, por exemplo, tem um slide aqui, ó. Vai ser o tema que vocês vão apresentar, né? Que vai ser
os anticorpos, o mapa mental de anticorpos. Já deixa ele aberto, bonitinho assim, ó. Quando a gente entrar na aula prática, um por um vai me apresentando, tá bom? Certinho? Doutor, vou te contar, eu tô no celular, não tem como não, doutor. Não tem problema, só os que tiverem tá suficiente, tá bom? Quem não apresentar hoje, apresenta na próxima aula um outro tema, tá bom? Certinho. Tá, obrigado. Beleza, pessoal. Certinho? Grupo A às 17, grupo B às 19, tá bom? O mesmo link, tá, pessoal? Mesmo link, tá? Então, o grupo A, Grupo A às 17h30, grupo B às 19, tá bom? 17h30. Ah, tá, daqui mais ou menos meia hora. Meia hora, tá, pessoal? Beleza. Então, até daqui a pouco.